o aprender o leer o entender un poquito sobre lo que corresponde a líquidos de punción. Cuando hablamos líquidos de punción, igual seguimos como en el examen de orina, líquidos de secreción, ¿no ve? Entonces, cuando hablamos de líquidos de punción, vamos a hablar de líquidos de derrame, como por ejemplo pleural, ascítico o pericárdico. Y también se consideran a los líquidos articulares, al cefalorraquídeo, al que proviene de una diálisis peritoneal y a un líquido amniótico. Entonces, todos estos líquidos de derrame entran en la clasificación de exudado o de trasudado, que son lo que nosotros utilizamos para clasificar diferentes tipos de patologías, ¿ya? Ahora, espérenme un ratito. Bien, entonces entramos a lo que son los líquidos serosos. Estos líquidos serosos son líquidos corporales, derivan del plasma y se encuentran en la cavidad pleural, pericárdica y peritoneal. Miren, pleura, pericardio y peritoneo. Estas cavidades, donde se encuentran estos líquidos, están delimitados por cierto tipo de membrana. Son membranas serosas que son formadas por tejidos conjuntivos en la cual tienen capilares, vasos linfáticos y mesoteliales para la circulación. Cuando se están formando, interviene aquí la presión hidrostática, la presión coloidosmótica y la pared capilar. Pequeñas cantidades existen en estas cavidades y permiten que se muevan dentro de las vísceras o de un lugar para otro. No se mueven ellos solos si no hubiese esta situación aquí: presión hidrostática, coloidosmótica y pared capilar. Estos líquidos aumentan en volumen cuando se alteran por mecanismos de absorción o del mismo proceso de formación de los líquidos. Cuando incremente la permeabilidad y la presión hidrostática, va a disminuir la coloidosmótica, que es donde se encuentran las proteínas, y esta disminución de presión de flujo, se encarga de producir una obstrucción del drenaje que es linfático. Voy a hacerlo desde el comienzo para que tengamos mejor visión. Ya. Entonces, el líquido en el capilar se va a mantener gracias a proteínas regulando la presión osmótica y la presión hidrostática. Esta viene aquí a ejercer una función directa como ser la albúmina. Esto da lugar a que se concentren mayor cantidad de albúmina y los vasos linfáticos cumplen la misión de absorción. Absorben agua, absorben proteína y otros solutos desde el espacio extravascular. Ya. Por su contenido proteico, los vamos a clasificar como trasudados o como exudados. Entonces, esta es la clasificación que nosotros logramos dar en laboratorio cuando estamos procesando estas muestras. Cuando nosotros hablamos de trasudados, ustedes ya lo han visto en microbiología, hablamos de líquidos que son no inflamatorios. En cambio, los exudados sí son líquidos inflamatorios. Estos trasudados van a sufrir diferentes tipos de alteraciones sistémicas que van a venir a afectar a que se formen, a que se reabsorban o a que surja este contenido. Pero vuelvo a repetir, no es inflamatorio. En cambio, los exudados, al ser inflamatorios, son formados por cierto tipo de alteraciones que vienen a afectar a la estructura de superficie en determinadas cavidades corporales, como mesotelio, vasos linfáticos y los mismos capilares. Entonces, estos son los líquidos turbios, los líquidos inflamatorios que tienen bacterias que no saben llegar. Entre las características o los caracteres organolépticos que nosotros podemos nombrar, tenemos, estas son las generales: aspecto, consistencia, color, olor, coagulación, pH y densidad. Fíjense, hasta densidad vienen a ser los caracteres físicos, ¿sí? Glucosa, proteínas, ribalta, lípidos, calcio vienen a ser las pruebas químicas. Entonces, si nosotros vemos las características entre exudado y trasudado,
vemos el aspecto, pueden ser trasudados transparentes, pueden ser, sobre todo, este exudado tiende a ser más variable, si su aspecto puede ser algunas veces turbio, la consistencia viene a ser fibrosa y este puede ser líquido. Entonces, si es cerosa, ya no va a ser transparente, ¿sí? El color es variable, el olor es inodoro muchas veces, otras veces puede ser fétido. La coagulación es positiva, o sea que siempre vamos a tender a tener coágulos cuando hagamos un exudado. En cambio, el trasudado viene a ser una coagulación negativa. La densidad, perdón, el pH es más bajo en el exudado y en el trasudado es más neutro, miren, más alto. La densidad, lo mismo, ¿no? En el exudado, la densidad es alta, como en las orinas, y en el trasudado va desde la más baja hasta la 1,015. Esta de aquí, la densidad puede ir en algunos casos de 1,016 para arriba. La glucosa en el exudado es negativa muchas veces, pero no siempre, no es una regla. Todo va a depender de que tengamos bacterias presentes o no tengamos bacterias presentes. A veces negativo no significa que sea cero, sino que sean concentraciones bajas. En cambio, la glucosa en el trasudado es solo 20% menos que la glucosa sanguínea. Esto es un detalle importante. Si este trasudado se infecta, digamos, un líquido peritoneal se infecta con E. coli, vamos a suponer aquí, entonces esta glucosa ya no va a ser 20% menos, va a poder ser 50, 40 o puede llegar a 5, a 10, a 8 de concentración y no ser de repente un trasudado y convertirse en un exudado porque ya tiene una bacteria. Y sus caracteres organolépticos probablemente ya no van a ser incoloros, inodoros, van a ser aquí variables, cerosos, sanguinolentos, etc. La proteína, el exudado, tiene una característica importante, que su proteína es mayor a 3 gramos, siempre. Y el trasudado no puede ser mayor a 3 gramos, porque aquí ya no tiene la misma concentración de albúmina. En realidad, si nosotros tuviésemos una concentración de proteínas de 1 gramo, probablemente su ribalta sea negativo. ¿Por qué hablo de ribalta? Esta prueba ribalta es una prueba cualitativa. Por favor, es una prueba cualitativa proteica y es positiva en todos los exudados, porque aquí están las concentraciones de proteínas. Esta es una prueba quali que me dice positivo 1, 2, 3 cruces o es negativa. Si es positiva 3, 4 cruces, tiene que tener más de 3 gramos de concentración proteica, ¿ya? Si es negativa, obviamente va a ser menor a 1 gramo. Los lípidos, nosotros no dosamos lípidos, pero sí existe el patrón para procesar lípidos, para procesar calcio, y sí podemos hacer LDH. En las LDH, los exudados, todos tienen concentraciones mayores a 200 unidades por litro. Entonces, quiero que se fijen en esta presentación. La glucosa, conforme se va haciendo más positivo o más infeccioso el líquido, la glucosa va a ir disminuyendo. Las proteínas en un exudado van a ir aumentando. Cuando aumentan así 3, 4 gramos, sí o sí la ribalta es positiva. ¿Por qué? Tenemos aquí la interferencia, ¿ya? Ahora, estas son las principales que nosotros podemos poner entre los caracteres organolépticos, pero hay pruebas que sí, hay laboratorios que sí procesan los cloruros, porque el cloruro es muy importante cuando hablamos de una tuberculosis, ¿ya? Bien, vamos con el líquido pleural. Cuando hablamos de líquido pleural, un ratito yo quiero ver cuántas personas están cuántas personas se han puesto en cámara, por favor.
Valery García, por ejemplo, ha hecho caso omiso de la instrucción y muchísimas personas más. Se está admitiendo a todo. Esta clase solamente era para los grupos A. Veo más del 50% de las personas que no están en cámara. Si yo les pido que se pongan en cámara, por favor, quisiera que se haga, ¿ya? De lo contrario, podríamos eliminar a esas personas de la sala. Valery García, la tengo que eliminar si no se pone en sala. Bien, Hinojosa, Rivera, Velasco, Miriam, Choque Marqués, Abigail, Cárdenas, Romina, por favor, no quisiera estar repitiendo lo mismo, ¿ya? Es obligación de estar en clases y con cámara, por favor. La próxima que yo enfoque, si no están en cámaras, la próxima que enfoque, si ustedes no están en cámaras, chicas, me veo en la obligación de eliminarlas, porque deberían estar en clase. Las tendría que eliminar, o sea, ahorita voy a continuar. Vuelvo a poner cámara y si yo los encuentro que no están, inmediatamente elimino, ¿ya? Mire la cantidad de personas que recién se están queriendo poner en cámara. Buenas tardes a todos. Lo que pasa es que recién nomás nos ha integrado a la reunión y es por eso que algunos todavía teníamos las cámaras apagadas. Es que la clase era el cuarto, yo he integrado a partir de la 1:20, ustedes ya deberían estar en clases esperando, pero bueno, no Yo, importa, vamos a seguir, ¿ya? Ok, bien, vamos entonces con los criterios. Estábamos hablando del líquido pleural. Cuando nosotros hablamos de un líquido pleural, hablamos de un síndrome de ocupación pleural. Pleura, estamos hablando con pulmones, ¿sí? Tenemos situaciones diferentes de cuando se acumula el aire, neumotórax, o cuando hay un líquido con un derrame pleural o una pleuresía. Esas son las diferencias que tenemos. Es un trasudado a veces porque son enfermedades ajenas a la pleura. Y un exudado es una afección directa con una congestión cardíaca, un síndrome nefrótico o una cirrosis hepática, que puede darse la situación. Podemos aplicar diferentes criterios como los criterios de exudado, criterios de trasudado. Siempre los criterios tenemos que ver las proteínas en pleura con proteínas en sangre. Entonces, para cumplir un criterio de Life es para ver qué tipo de líquido, si es un exudado o es un trasudado. Y aquí nosotros procesamos la proteína a través de la prueba de Ribalta, tienen que procesar aquí. Procesamos un Ribalta en líquido pleural y también procesamos un un Biuret, una prueba de Biuret en líquido acítico y una prueba de Biuret en sangre. Y sacamos una división que se llama corte. Y este corte debe ser mayor a 0,5 para que sea un exudado. Lo mismo podemos hacer con LDH en líquido. Un minutingo, por favor. Un minutingo, chicos, por favor. Espérenme, denme 5
Doctora, disculpe, está apagado su audio. Chica, es que entró una persona a la oficina que estamos viendo la acreditación, por eso les dije un minutito y lo apagué el aire, no estaba yo avanzando, ¿ya? Ya, estábamos con los criterios GASA. Tatico, voy a cerrar mi puerta, ¿ya? Ya, ahora sí, ¿me escuchan todos? Bien, vamos a los tipos de derrames pleurales que podamos tener. Podemos tener, fíjense, estamos hablando de pleura, pero lo estamos relacionando con un derrame pleural tipo hepático, tipo pancreático, tipo renal viene después. Cuando hablamos de estos tipos de derrames, por ejemplo, derrame pleural tipo hepático, quiere decir que es una afección, por ejemplo, que puede suceder en la cirrosis hepática que afecta el lado derecho. Pasa el líquido ascítico por la cavidad de la pleura porque hay un defecto del diafragma aquí en el lado derecho. Si hablamos de un tipo de derrame pleural tipo pancreático, lo asociamos con casos de pancreatitis que surge en el lado izquierdo y aquí tenemos la formación de fístulas pancreatopleural. ¿Qué es una fístula? Fístula es una abertura, una herida por donde fluye el líquido y llega hasta pulmón. Por eso dice tipo pancreático. Pero el líquido que nosotros sacamos puede ser un líquido pleural, pero está contaminado con bilis, con líquido de páncreas. El tipo renal, tenemos diferentes tipos, diferentes formas. El que se asocia con un síndrome nefrótico secundario a una hipoalbuminemia. Fíjense, es un síndrome renal nefrótico que ha sucedido porque la paciente tiene una hipoalbuminemia que provoca que salga líquido hacia el espacio de la pleura. Pero ya la patología viene a ser renal. Un tipo renal secundario a diálisis. Aquellos pacientes que dializan también pueden tener este tipo de derrame, que son pequeños, bilaterales es la diferencia, y son masivos. Al mismo tiempo surgen los dos. Los cuadros que se refieren a urinotórax, o sea, fíjense, un líquido pleural, pero que tiene olor a orina. ¿Por qué? Porque viene a ser un proceso secundario a una obstrucción del sistema nefroexcretor que está relacionado con los riñones y su excretor, pero además tiene hidronefrosis. O sea, esta viene a ser la alteración. Aquí podemos encontrar una relación de creatinina en plasma y creatinina en orina mayor a 1. Fíjense que todos los metabolitos que nosotros tenemos podemos trabajarlos tanto en orina como en plasma. También en líquido. Las relacionadas con enfermedades renales es donde la relación creatinina plasmática y orina es menor a 1. Entonces, cuando nosotros hacemos este corte para este tipo de estudio, podemos guiarnos así. Depende de lo que le pide el médico. También puede haber un derrame pleural en la artritis reumatoidea. Es la manifestación intratorácica más frecuente que tiene la enfermedad de artritis reumatoidea. O sea, quiere decir que una persona que está con artritis reumatoidea en sus últimas fases de afección puede producirnos un derrame de pleura. Entre las enfermedades infecciosas tenemos, fíjense que ya hemos entrado a infecciones. Tenemos pleuritis tuberculosa, por ejemplo, la Mycobacterium TB, que puede ser unilateral, puede ser fibroso
y que tiene un contenido proteica mayor a 4 gramos por litro y un LDH superior a 300 unidades por litro. Entonces, miren aquí, decíamos que cuando el contenido proteico superaba los 3 gramos ya era un exudado y el LDH según el criterio de Light era superior a 200, aquí es superior a 300, o sea, se confirma el exudado y además tenemos aquí un cuadro de tuberculosis. También tenemos los derrames pleurales paraneumónicos que no son tuberculosos, como sucede con las reacciones inflamatorias donde se acumulan líquidos como las neumonías bacterianas. Entonces, tenemos diferentes etiologías de líquido. ¿Qué condición normal tiene un líquido? Es amarillo pálido, de aspecto claro, no debe coagular porque se considera que es un trasudado, ¿sí? Las proteínas entre 1 a 2 gramos, la albúmina sigue siendo la más importante, tiene como un 50-70% de contenido total. Puede ser exudado o trasudado dependiendo que esto se llegue a alterar. Y la glucosa igual que en suero. ¿Qué caracteres organolépticos tiene? Puede ser amarillo verdoso cuando no está centrifugado, puede ser hemorrágico, puede indicar neoplasias o tuberculosis. Obviamente que si es rojo hemorrágico ya no puede ser un trasudado, ¿sí? Porque ya tendría más tipo de turbidez. Puede ser de aspecto lechoso, blanquecino, debido a que en él existen lípidos que provienen del trauma de las vías linfáticas. Puede ser verdoso, debido a que hay una fístula donde hay bilis con pleura. Y su aspecto puede ser también turbio en las infecciones o las hemorragias. Luego de centrifugado se puede obtener un sedimento de pus con hematíes, con fibrinas, con células. Por lo general el líquido sobrenadante debe ser límpido y cetrino. Cetrino quiere decir ese amarillo limón. Si se observa un sobrenadante rosado, lacado me refiero a tornasolado, se piensa en una hemorragia vieja que tiene más de una semana. Pero si el líquido es rojo, intenso, entonces es otro problema que ya no es de una semana atrás, es probablemente más corto. Los pH con valores cercanos a 7.35, pH más bajo es un exudado. El número de células de 1000 a 4000 por milímetro cúbico. Aquí, como ustedes ya han llevado hematología, ¿no ve? Ya ustedes saben contar células en la cámara de Neubauer. Tenemos macrófagos que pueden conformar más de un 60%, linfocitos un 30% y cierto tipo de células mesoteliales de un 0 a 2%. Y cuando estas características varían, revelan presencia de algún tipo de patología. Aquí, por ejemplo, tenemos una lámina con ciertos tipos de bacilo. El bacilo de Koch positivo, pero no siempre van a encontrar en los líquidos tanta cantidad. Probablemente encuentren así uno pequeñito, encuentren otro así, encuentren otro, pero necesitan tener hasta 8 láminas por lo menos para observar. A veces no las van a encontrar. También podemos procesar en este tipo de muestras colesterol, un 70% del colesterol plasmático, y si va incrementando los valores, señala que es una patología más vieja, más elevado, con 3-4 meses de evolución. Y en casos agudos por traumas de vías linfáticas, este aumento se acompaña con todas las fracciones de lípidos. Miren aquí, por ejemplo, tenemos un colesterol, o sea, un líquido, y miren centrifugado, cómo lo tenemos turbio. Algunas veces sanguinolento. En esa se hace el colesterol, obviamente va a salir de su color, de su tono rosa, ¿no? Entre las enzimas dijimos que podemos procesar la LDH, no mayor a 1.4 si hacemos la relación con la sérica. Cuando los valores están más altos en esta relación, LDH en líquido con LDH en plasma, puede indicar una neoplasia o cuadros de tromboembolismo. También, si hay un compromiso pancreático en ese líquido, entonces pueden hacer amilasa, pueden hacer ácido láctico para ver las complicaciones de neoplasias o de sepsis.
Me parece que ya no es prudente pues seguir recibiendo, ¿no? Compañeros a clases y nosotros dijimos a qué hora era la clase. En los estudios inmunológicos tenemos pruebas de látex, normalmente es negativa, pero cuando hay artritis reumatoidea en ese líquido implicado, positiva en un 70% de los casos. Las células LE son positivas en los exámenes por lupus eritematoso. Ahí podemos hacer unos factores antinucleares o pruebas de complemento. Y en los estudios serológicos podemos hacer BDRL, sí tenemos que hacer BDRL siempre, pero estas otras pruebas son más caras como factores de transferencia o citomegalovirus. En la citología, aquí quiero que por favor se fijen bien, a través de las células nosotros podemos clasificar diferentes tipos. Por ejemplo, susceptibles de infección, cuando tengan más de 1500 células por milímetro cúbico, pero hay un predominio de polimorfo. Cuando yo hablo de polimorfo, quiero decir que tengo mayor porcentaje de polimorfos que las células mononucleares, como ser los casos de las artritis reumatoideas que hacen una complicación de pleura. Cuando predominan linfocitos pequeños, podrían ser los linfomas o grandes familias linfocitarias, casos virales de tuberculosis, o cuando predominan los eosinófilos, como en los casos de neumonía del oéster o enfermedad de Hodgkin, o células neoplásicas de diferentes etiologías. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de un líquido pleural, vamos a tener los caracteres organolépticos de considerarlo para ver el color, el aspecto, como todos los otros líquidos que son de punción, ¿ya? Cuando hablamos de un líquido acítico, el líquido acítico ya es diferente, ¿no? Fíjense, se puede obtener en una jeringa 20, 30 ml, a veces se obtiene mayor volumen, se saca, miren aquí del abdomen, y se denomina ascitis porque es la acumulación de líquidos en la cavidad peritoneal. Aquí está el peritoneo y están sacando la muestra. Aquí clasificamos a diferentes enfermedades hepáticas, que son las principales causas. Por ejemplo, la cirrosis, la hepatitis alcohólica, el CA de hígado, cuando está en su fase primitiva. Y la segunda causa más frecuente son las enfermedades que afectan al peritoneo, por ejemplo, la tuberculosis peritoneal, que tenemos mucho en nuestro medio. Otros procesos patológicos, podemos hablar de las pancreatitis agudas, insuficiencias cardíacas congestivas, problemas de tiroides, tumores, enteropatías que pierden proteína o linfomas que son productores de ascitis. Ascitis, entonces, es ese abdomen grande que presenta la persona, ¿sí? En el cual tiene mucho líquido que hay que retirar. Cuando viene la ascitis, tiene una patogenia que consiste en una retención de sodio. En la fisiopatología se produce, como en todo lado que existen fuerzas que interaccionan, una ruptura de las fuerzas de Starling, donde aquí hay una lucha en el lado de las arterias y en el paso del electrolito. Aquí interacciona la presión hidrostática que intenta filtrar el sodio y la presión coloidosmótica que intenta retenerlo, y esto nos da que pasan electrolitos hacia los líquidos. En la fisiopatología hay la aparición en casos de hipoalbuminemia, por ejemplo, o cuando hay menor excreción de agua, o cuando aumenta el condicionante capilar por obstrucción venosa, o cuando se produce una ascitis. Cuando hablamos de una hipoalbuminemia, la condicionante para que ésta descienda, en realidad es el caso de los nefrosis, cirrosis hepática, donde se retiene excesiva cantidad de agua y sodio en los individuos normales y esto nos produce una hipoalbuminemia. O una menor excreción de agua y de sodio, como las nefritis aguda e insuficiencias cardíacas. Siempre el corazón anda relacionado con pérdidas de líquido, ¿ya? Cuando aumenta los capilares, el condicionante capilar por obstrucción de vena venosa portal,
Aquí tenemos las insuficiencias cardíacas, las obstrucciones, los casos de hidrotórax quiloso, ascitis, etc. Aquí podemos tener infecciones por bacterias, por virus, por parásitos, traumas, lesiones mono, quemaduras, lesiones químicas, reacciones histamínicas, neoplasias o inflamaciones que vienen a surgir para que se dé toda esta situación. ¿Qué es un líquido sinovial? Un líquido sinovial es un dializado plasmático que tiene sustancias características como es el ácido hialurónico, secretado por células sinoviales que le da cierto tipo de viscosidad. No contiene fibrinógeno y la concentración del ácido úrico es igual que la del plasma. Un minutito. Lubricante porque es un elemento nutricio y es un depurador de productos de desechos celulares. La función de lubricación se debe a esa naturaleza viscosa por los polímeros de proteína y hialuronado. Fíjense, tenemos las articulaciones donde se baña el espacio interarticular de estas sustancias cartilaginosas. Su proceso de extracción se denomina artrocentesis y debe ser analizado. Lo ideal es en 1 hora luego de ser extraído. Un líquido es amarillo pálido, muy viscoso, coagula espontáneamente luego de ser extraído y tiene un peso específico entre 1,010 a 1,012. Esto es importante. Su peso es bajo. El número de leucocitos es inferior a 50 y estos 50 leucocitos que se cuentan normalmente son menores al 25% en polimorfo. No tiene hematíes y su concentración de proteínas está entre 15 a 30 gramos por litro o 1,5 a 3 miligramos de cilitro. Lo mismo, este líquido se hace con Rival, con Biuret. Acá tenemos líquidos, por ejemplo, miren, tenemos aquí líquidos que se encuentran mononucleares y polimorfos nucleares. El líquido sinovial normal es transparente, tiene una viscosidad elevada, tiene un color claro, contiene leucocitos en número menor a 200 células. Esto es importante que ustedes sepan diferenciar. Los polimorfos nucleares son inferiores a un 25% y los mononucleares son mayores a un 70%. Entonces, cuando ustedes tienen esta clasificación, es importante la presencia de polimorfo y su cultivo viene a ser negativo. Pero nosotros no tratamos cultivo, ¿no ve? Nosotros solamente hacemos examen organoléptico, físico, químico y celular. Bajo el punto de vista clínico, esto es importante, por favor, lo podemos clasificar en 4 grupos, como no inflamatorio, que ese es transparente, viscosidad alta, coagula, tiene un coágulo de mucina normal, tiene leucocitos entre 200 a 2000 células por milímetro cúbico y sus polimorfos menores al 25. Fíjense que tiene altas células. Este líquido se puede presentar en todos los tipos de artropatías post-traumas, artrosis, osteocondritis o artropatías neuropáticas. Los del tipo 2 inflamatorio ya son turbios, viscosidad reducida. Conforme el líquido se va haciendo turbio, la viscosidad se reduce, se hace opalescente, el coágulo de mucina tiende a ser normal o friable. Friable es aquel que se puede destruir cuando yo lo mezclo. El número de leucocitos mayor a 2000, pero fíjense, puede llegar hasta 7500, 5000 células, pero aquí van subiendo los polimorfos nucleares. Aquí ya suben a un 50%. Entonces, si suben los polimorfos, disminuyen los monos, ¿ve? Lo observamos en fiebres reumáticas, gota, cuando hay una enfermedad por depósito de pirofosfatos, artritis, reumatismo, inflamatorio. En la gota también podemos encontrar inclusive los vegetales. Miren aquí, tenemos polimorfonucleares que han aumentado en concentración. Miren, aquí tenemos sangre, por ejemplo.
pero tenemos polimorfo. El líquido 3, que es el séptico, el purulento, que también llega en los hospitales, propio de una artritis infecciosa, turbios o purulentos de amarillo, color amarillo verdoso, su viscosidad es reducida, puede ser más opaco, su coágulo de mucina puede destruirse, su número de células es más alto que todos los grupos, puede llegar hasta 100.000 células, 50.000 células. En realidad, líquido sinovial tienen que saber diluciones para poder contar. Los polimorfos son el 75%, o sea, ya aumentamos. Y podemos encontrar gérmenes aquí también. Miren, junto con la sangre ya tenemos un predominio alto de polimorfo nuclear. Eso lo observan ustedes cuando lo miran en sus láminas. El cuarto grupo viene a ser hemorrágico y se debe tomar en cuenta si la sangre salió de manera continua o discontinua, porque esto nos indica un trauma por artrocentesis. Lo observamos en la artritis traumática, en las hemofílicas, tratamientos con anticoagulantes, defectos de coagulación o los casos de los tumores. Miren, aquí tenemos el cuarto grupo, es más sanguinolento y tenemos más células. Entonces, en forma general, los polimorfonucleares están aumentados cuando incrementa el número total de células, el grado del proceso inflamatorio, como las artritis agudas, las artritis sépticas, y los mononucleares se ven en los líquidos que son moderadamente inflamatorios. Son de corta duración, como las artritis, las de lupus o las artritis virales también, que se consideran. La glucosa es igual a la glucemia en los procesos no inflamatorios y es inferior a los estados inflamatorios, y en la artritis séptica puede llegar hasta 0. Bien, entonces voy a dejar de compartir un rato y vamos a utilizar una pizarrita, ¿ya? No quiero plantilla, quiero pizarra. Bien. Bien. Estaba ensayando. ¿Estamos todas o no estamos todas? A ver. ¿Sí? Ahora. Bien, vamos a hacer, mejor que hacer en pizarra, voy a hacer en Word, porque cuando hacemos en pizarra no se puede escribir bien. Fin de la presentación. Ok. ¿Dónde está mi Word que acabo de abrir? Aquí. ¿Lo ven todos? ¿Sí? Sí, doctora. Bien, vamos a ver la disposición. Vamos a hacer sin margen estrecho y vamos a hacer de este lado. Ok. Entonces, aquí vamos a poner líquidos de punción.
Ustedes también pueden ir haciendo lo mismo, ¿ya? Ok. Entonces, todos los líquidos de punción se trabajan de la siguiente manera. Tenemos un examen físico. ¿En qué consiste? Vamos a colocar color, volumen, aspecto. Vamos a colocar densidad, pH. Aquí es importante considerar la sangre, las proteínas. Ah, no, hasta ahí no. Coágulo, pH, así, sangre, coágulo. Entonces, este examen físico y todos estos aspectos vamos a considerar. Ya. Y le hacemos así para no confundirnos, ¿ya? Para que haya una pequeña diferencia. Ya. Nos vamos al examen químico. Cuando hablamos del examen químico, aquí es lo que quiero que ustedes me presten atención. Vamos a trabajar, siempre se trabaja una reacción de Ribalta. La reacción Ribalta esta reacción de Ribalta puede ser negativa, puede ser positiva, pero siempre me van a escribir, digamos, si es positivo una cruz de la misma manera. Y a dos cruces, puede ser positiva dos cruces. Entonces aquí ustedes ponen dos cruces. Puede ser cuatro cruces, ustedes ya vean. Reacción de Ribalta. La reacción de Ribalta es una proteína cualitativa. Ahora, aquí hay una diferencia en la reacción de Ribalta. Voy a hacer, no, no soy muy buena en los dibujos, pero vamos a ver qué puedo hacer. Vamos a suponer que esta es la probeta, ¿no ve? En esta probeta yo voy a colocar dentro de esta probeta, esta reacción se hace en el momento. No se hace, no se hace y se guarda, se hace en el momento. Voy a poner, ay, ay, ay. Voy a poner agua destilada, obviamente. Voy a poner 99 ml de agua y le voy a agregar un ml de ácido acético glacial. Todo este líquido lo vamos a colocar dentro de esta probeta. Aquí. Aquí lo van a colocar ese líquido. Se va a mezclar. Este viene a ser nuestro líquido de trabajo. Este es lo que nosotros llamamos la reacción de Ribalta. Se prepara en el mismo momento que vamos a trabajar. Entonces, esto lo tienen que tener preparado. Y vamos a continuar aquí cuando nosotros hacemos esta reacción y cuando empezamos a trabajar de esta muestra que tenemos aquí sin centrifugar, de esta muestra vamos a colocar gotas, del líquido. Aquí, miren. Vamos a colocar gotas. No era ese, ¿no? Ya, vamos a suponer de este líquido
vamos a colocar aquí. Vamos a colocar gotas. Esto es transparente. Y vamos a tener, ¿han visto en el laboratorio que tenemos un fondo negro, un papel negro, un plástico negro que yo he optado por pegar? Ese plástico negro, ahí vamos a poner este envase, vamos a contrastar el fondo, vamos a colocar sobre el fondo negro ahí adelante y le vamos a gotear la muestra sin centrifugar. Entonces goteamos aquí y vamos a observar el resultado. Si es negativo, no forma ningún tipo de coágulo y queda transparente, incoloro. Si es positivo una cruz, si es positivo dos cruces, puede inclusive caer los flóculos aquí y quedar grueso, ¿ya? Entonces, este para nosotros se constituye una reacción de Ribalta que vamos a procesar. Entonces, esta reacción de Ribalta se elabora de esa manera. Ahora, esto nosotros ya lo clasificamos como positivo o como negativo. Luego vamos a hacer la reacción vamos a investigar proteínas. Para investigar proteínas, aquí vamos a utilizar el método de Biuret. Es la única proteína que pueden estudiar. Luego vamos a hacer glucosa, igualito, con el mismo método que en sangre, y luego hacemos cloruro de la misma manera. Estos de aquí vienen a constituirse para nosotros en el examen químico. Ya, este es el examen químico del cual nosotros vamos a trabajar. Entonces, esta parte del físico con el químico tienen que estar muy relacionados. Por ejemplo, difícilmente yo voy a tener un Biuret, un Ribalta positivo, 4 cruces, si tengo un líquido que es prácticamente incoloro, tiene una densidad baja, porque no se olviden que todos los que son exudados están con densidades más altas, ¿no? Entonces, eso tienen que fijarse bien. Y depende, pues no puedo poner una glucosa de 3 miligramos si tengo un Ribalta negativo y una proteína baja, porque no iría el resultado. Entonces, estos 3 detalles hay que fijarse. Luego, de aquí tenemos el examen microscópico. ¿En qué consiste el examen microscópico? Consiste en un recuento de células que yo le expreso por milímetro cúbico. ¿Dónde lo hago el examen microscópico? Aquí lo voy a hacer en la cámara de Neubauer y voy a aplicar diluciones. Dilución sí lo requiero. Si yo requiero hacer la dilución, entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que diluir mi muestra. Para hacer la dilución de mi muestra, vamos a hacer 2 situaciones. Una, que yo voy a trabajar una sin dilución, es una manera de contar, y otra utilizando dilución. B con dilución. Los 2 métodos para hacer el recuento de células me va a pedir mi criterio profesional para trabajar. Si yo hago sin dilución, entonces ustedes van a cargar la cámara de Neubauer, obviamente, y van a contar toda la cámara. O sea, todos los cuadrantes que trae la cámara, absolutamente todos, y le van a sumar el 10% de lo que ustedes han contado. Esta es la mejor manera y más práctica de que no se equivoquen. Por ejemplo, ustedes han contado, vamos a suponer que han contado aquí, sin dilución, 78 células contaron. Le suman el 10%, ¿cuánto sería? 7.8. ¿Y cuánto sería esto? Sería 79 células. No, 78 más 8, 86 células, ¿no ve? Entonces, ustedes ya reportan aquí 86 células han contado por milímetro cúbico. Pero si ustedes hacen dilución,
yo les voy a enseñar una manera más práctica de hacer una dilución en esta situación. Así no manipulan mucho material. Ustedes van a agarrar el líquido, van a mezclar la muestra. Una vez esté mezclada la muestra, voy a colocar en un tubo de ensayo. ¿Me están siguiendo? Sí, doctora. Sí, doctora. En un tubo de ensayo vamos a colocar, por decirle, 200 microlitros, no ml, 200 microlitros de muestra sin centrifugar. Esto es importante que no esté centrifugada, más 200 microlitros de de turco, que es con lo que ustedes van a hacer la dilución. De esa manera ustedes mezclan, dejan en reposo un rato, ahí tienen que dejar en reposo sus 5 o 7 minutos, no tienen que tener esa premura, eso tiene que diluirse todavía, y de ahí llevan a cargar la cámara New Bauer, y van a contar. ¿Pero qué van a contar? Aquí está lo que vamos a indicar. Para contar me van a contar solamente 4 cuadrantes principales, o sea, los 4 cuadrantes de las esquinas. Cuentan solamente 4 cuadrantes y le multiplican el valor de 50. Y ahí tenemos células por milímetro cúbico que ustedes han utilizado haciendo una dilución. ¿Sí? Entonces, pueden hacer para todos los líquidos que son límpidos o opalescentes que no les afecte, hacen sin dilución, líquido sin centrifugar, por favor, ¿ya? Ambos. Si yo tengo un líquido turbio y miro así un poquito una impronta y veo que tengo mucho, tengo que hacer una dilución. Entonces mezclo la muestra, hago una dilución 1 en 2 y cargo la cámara. Si no quieren 1 en 2, pues hacen 1 en 4, 1 en 6, cargan la cámara, cuentan y ya tienen aquí 50. Ya no multiplican por lo contado, directamente ponen el cuadrante. ¿Está claro? Sí, doctora. Y ahí está el Sí, reporte. doctora. Ahora, cuando estamos nosotros haciendo esta fase de aquí, de color, volumen, examen físico, yo les aconsejo realizar en ese proceso ahí, realizar láminas. O sea, preparar láminas para que estas láminas vayan a secar. Y luego van a secar a temperatura ambiente, por favor. No pueden ponerles calor, no pueden ponerle alcohol, fijador, no. Las tienen que preparar las láminas como un óvalo pequeño, no muy grueso, y las dejan secar. Pero vamos a obtener mucho mejor resultado si nosotros estas láminas de repente no tenemos mayor cantidad, de repente este proceso lo hacemos cuando estamos trabajando, de repente no nos da buen resultado, entonces nos venimos acá cuando estamos nosotros preparando la centrifugación, da mejor resultado porque tenemos un concentrado de láminas. Entonces, realizar láminas con el sedimento. ¿Ya? Algunas ¿Solo con el veces, sedimento, doctora? sí, por eso les digo, cuando podemos aquí y no tenemos, no vamos a tener problemas porque vemos que está bien la tinción, la cantidad de muestra, todo, pero para no correr este riesgo, porque esto es moroso, mejor es realizar láminas con el sedimento. Después que ustedes centrifugan, se quedan aquí. Aquí toda esta primera fase que se los voy a poner con amarillo. Aquí les voy a poner muestra sin centrifugar. ¿Ya? Sin centrifugar.
Aquí vamos a realizar con muestras centrifugadas. Entonces, hacen este proceso, preparan su lámina, todo con la muestra centrifugada. Pero este examen físico de aquí lo hacen con muestra sin centrifugar. Ahora sí, ya lo entendí, doctora. Esto, ¿me entienden? Aquí, centrifugada, sin centrifugar. ¿Sí? ¿Cuál es muestra sin centrifugar? La amarilla, ¿ve? Sin centrifugar, hacen su examen físico primero, después hacen este conteo, si ustedes pueden ya ese rato, centrifugamos la muestra y con la muestra centrifugada, con el sobrenadante, vamos a hacer las láminas y el examen químico hacemos, perdón, con el sedimento. Y este examen químico hacemos con el sobrenadante. Este sobrenadante lo vamos a poner este color rojo, ¿ya? Entonces tenemos 3 fases, ¿no ve? Ustedes se van a organizar. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a agarrar su muestra. Aquí tienen su muestra. Si ustedes gustan, se separan y centrifugan de una vez. O hacen el físico sin centrifugar. Cargan su cámara sin centrifugar. Inmediatamente otro grupo se pone a centrifugar. En la centrifugación con el sobrenadante hacen todo lo que es química y todo lo que es el examen serológico, o sea, puede ser un PDRL, que es lo único que hacemos en realidad, porque no vale la pena hacer las otras pruebas, eso es para los hospitales. Y luego hacemos el examen microscópico, es la otra fase, y tenemos las láminas. Y de las láminas, estas láminas, ¿para qué las utilizamos? Estas láminas de aquí, ¿para qué las utilizamos? Para sacar los polimorfos nucleares en su porcentaje y los mononucleares en su porcentaje. Juntos nos tienen que sumar 100%. Entonces aquí nosotros vemos polimorfos, monos, etc. Y también láminas para el grano, el ciel, y obviamente, ¿no? Las utilizamos en las tinciones, puede ser un azul de metileno, para poder ver los polis y los monos. ¿Está claro esto? ¿Chicos? Hola. Sí, ¿No está doctora. claro? Sí, doctora. Ya, entonces vamos a seguir pasando. Doctora, una pregunta. En la solución de Ribalta se coloca en el reporte si es positivo entre paréntesis la cantidad de cruces también. Sí, igual que en orina. Igual que en orina. Una Es que cruz cuando así. puso 2 cruces, puso Ah, 2 perdón, cruces 2 entre así paréntesis. nomás. Así, 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 así. Ah, ya. Gracias. Si tienen 3, ponen así. ¿Sí? Lo que no pueden hacer, porque ya no es una parte matemática, es hacer esto. ¿No ve? No se puede ya hacer eso, ¿ya? Porque ya ustedes pues no están en el cementerio, ¿no ve? El biuret se expresa en gramos de decilitro. La glucosa también la expresamos en miligramos de decilitro. Y los cloruros los podemos expresar en miliequivalentes, ¿no? Miliequivalentes por litro o milimoles, depende cómo venga el método, ¿ya? Algunas veces vienen milimoles, ¿no? Por litro, dependiendo del método. Si es que tenemos reactivo el examen serológico, ya saben que se coloca como reactor o como no reactor, no me van a decir positivo. Aquí expresamos así. Hacemos ahorita un ejemplo, ¿ya? Bien, voy a empezar.
Vamos a hacer, por ejemplo, un líquido acítico. Se me ocurre un acítico. Hacemos un volumen, hacemos un color, hacemos una densidad, hacemos un pH. Nos falta aquí el aspecto, ¿no? Volumen, color, aspecto, densidad, pH. Aquí vemos si tiene coágulo. ¿Y qué más podemos hacer aquí? Sangre. Sangre, ¿no? Eso es importante porque esta sangre que yo tengo aquí, tengo que verla. Si realmente es sangre o es de producto de la punción, etc. Nos vamos al examen químico. Habíamos dicho que es un examen físico, ¿no ve? Se constituye en un examen físico. Volumen, color, aspecto. Luego tenemos un examen químico. Aquí vamos a hacer ribalta. Aquí hacemos glucosa. Hacemos proteínas y hacemos cloruros entre lo más común. Nos podemos venir al examen serológico. ¿Qué hacemos en el serológico? Hacemos un BDRL. Podemos hacer cualquiera, pero es lo que más tenemos es eso. Luego hacemos el recuento celular o el examen, y aquí expresamos células por milímetro cúbico. Luego, dentro del examen, vemos el morfológico, ¿no? Entonces, clasificamos polimorfonucleares en porcentaje, mononucleares en porcentaje, y luego venimos al examen bacteriológico. Y aquí que vemos, por ejemplo, la tensión de Gram, por ejemplo, la tensión de Ciel-Nielsen. Podemos hacer tinta china dependiendo del tipo de muestra. Vamos a hacer un ejemplo de un líquido normal. Bueno, vayan copiando eso mientras firmo un documento que me han traído. Ya. Bien. ¿Seguimos? Volumen. Vamos a considerar líquido acítico. El líquido acítico se saca en jeringa en volumen cuantioso. Vamos a suponer 25 ml. Color, su color fue amarillo. Su aspecto ha sido límpido. Límpido con acento, ¿no? Ya. Su densidad, a ver, su densidad puede haber sido 1,012, supongamos. Tiene un pH, aquí le ponemos 6. Tiene un coágulo. Si no contiene coágulo, no contiene. Si el coágulo es grande, ponemos coágulo grande. Si el coágulo es mediano, le ponemos mediano. ¿Ya? Lo que no tienen que hacer aquí es, o no tiene, o lo cualifican lo que no tiene, lo que no pueden decir es presente. No, porque ustedes lo están viendo, ¿ya? Sangre, aquí sí, ustedes ya ven. ¿Será que amerita que tenga sangre un líquido límpido? No, no contiene, ¿ya? No contiene. Así.
o negativo. Nos venimos al Ribalta. Ya este es importante para que ustedes puedan analizar. Un examen de Ribalta, entonces vamos a ver, fíjense las características, amarillo límpido, entonces le puedo poner negativo, porque cuando yo hice, no se olviden, Ribalta se prepara, les he dicho, con ácido acético y agua, ¿no ve? 99 ml de agua y 1 ml de ácido acético. Negativo, la glucosa, como aparentemente se ve que es un líquido normal, de repente le voy a poner 78 miligramos de decilitro. Las proteínas, fíjense que aquí está negativo. Si este está negativo, entonces cuidado con las proteínas aquí. Digamos que tiene 0.8 gramos de decilitro. Tiene que estar relacionada esa proteína. Y si tiene cloruros, entonces digamos que tiene cloruros 124 mili equivalentes por litro. O hago así por el tiempo, ¿ya? Un BDRL, su BDRL está no reactor. Su recuento de células está, vamos a suponer que hemos contado 67 células por milímetro cúbico. No he hecho dilución porque el líquido no amerita. Entonces, aquí está lo importante. Cuando su BDRL es no reactor, cuando hago el recuento me encuentro con 67 células que las cuento muy bien, pero aquí tengo que clasificar. Tengo que ver, este líquido tiene todas las características de ser un líquido normal. Si es un líquido normal, entonces no puede tener tanto polimorfo. De repente le encontré solamente 3% de polimorfo, 3% de polimorfo, y aquí vine y encontré un 97% de mononuclear. Digo, entonces este cumple para un líquido normal. ¿Por qué es normal? Porque tiene mayor cantidad de polimorfo, tiene un Ribalta negativo, tiene todos los parámetros dentro de lo permitido, está límpido, no tiene sangre, no tiene coágulo. Y me vengo aquí, una tinción de Gram, no se observa germen. ¿Ves? Y en la tinción de Ciel-Nielsen no se observa VAR. ¿Les parece? Este es un líquido normal. Entonces, en base a este líquido, aquí les voy a poner con qué trabajamos tras que llegamos, ¿ya? Un líquido acítico, todo lo que es el examen físico, ustedes lo van a hacer sin centrifugar la muestra. Entonces llegan y se organizan y hacen el físico. Pero ya el físico, tengo que hacer esto. Como ya estoy haciendo el físico, entonces otro grupo, otra persona hará el recuento de células sin centrifugar. Miren, ya tienen dos parámetros que tienen que hacer ahí. La misma muestra, fíjense, o sea, así como está pura, hacen esto y esto, rapidísimo. Luego me toca hacer mi químico. Otras dos personas vienen y se encargan de centrifugar. Vamos a centrifugar. Aquí, centrifugamos. Este centrifugado me da dos cosas. ¿No ven? Me da un sobrenadante y me da un sedimento. Esto hay que tener cuidado de que yo no lo mezcle, sobrenadante con sedimento. Lo tengo que separar con mucho cuidado. Y este sobrenadante me sirve para hacer ¿qué cosa? Todo lo que es químico. ¿No ve? ¿Se ubican? Sí, doctora, primero centrifugamos y ocupamos el sobrenadante ¿Miren? para ver las Ajá. cosas. Aquí, con este sobrenadante, todo lo que es química, voy a trabajar mi química con el sobrenadante, o sea, la parte líquida. Todo lo que es serológico,
voy a trabajar con el sobrenadante. Ya tenemos aquí el recuento. Mis láminas, ¿con qué lo hago? Con el sedimento. ¿No ve? Estas láminas que vienen a trabajarse aquí. Fíjense, sin centrifugar entonces, el examen físico, a ver, lo vamos a poner para que no se chipen lo que quiero, ¿ya? Sin centrifugar el examen físico, sin centrifugar el recuento celular, ahí tenemos 2. Se organizan y centrifugan aquí para hacer ¿qué cosa? El examen químico con el sobrenadante, ¿no ve? Con este. Y hacen este otro y se vienen con el sedimento a hacer las láminas. ¿Sí? Fíjense, es cuestión de organizarse. Entonces ustedes que son 6, que son 4, que son 8, dicen, todos hacemos el físico y dividimos la muestra y nos vamos a centrifugar porque no tiene cultivo, no hay problema. Otras 2 nos encargamos de la centrífuga. Dentro de ese grupo de la centrífuga vamos a obtener sobrenadante y sedimento. Unas 2 hacen ribalta, las otras hacen la química con sus cálculos, sus interpretaciones con todo. Hacen el BDRL, otros 2 hacen el recuento, preparan sus láminas, tiñen y observan y me informan. Esto tiene nota. Esta práctica es evaluada con su informe. Pero por favor es entregármelo a mí unos 10 minutos de la conclusión de la clase. No, por favor. No, por favor, cuando ya yo me estoy yendo. O se lo entregan a Marlene y no. Tienen que entregármelo a mí. Y no es a mi oficina, es en clase. ¿Listo? A no ser que yo no esté por alguna situación ahora con esto de las acreditaciones, para que ya yo pueda decirle, no, Marlene, recoja nomás y va y me lo entrega. Yo soy quien evalúa esto, chicos, yo. Aquí en el líquido acítico, ustedes pueden trabajar poniéndole una edad, una patología, etc. ¿Está claro? Hola. Sí, doctora. Sí, doctora, se entiende. La próxima clase, por favor, voy a entrar con más pizarra para decirles qué pasa cuando tiene coágulo, qué pasa cuando tiene, o aquí se los digo, si el líquido tiene coágulo, por ejemplo, aquí tiene coágulo, esta parte, en el caso que tenga coágulo, entonces yo no puedo yo hacer un recuento, porque tiene un coágulo grande. Si es un coágulo pequeño y se dejase, puedo. Aquí debo colocar, por ejemplo, presencia de coágulo afecta el recuento celular. Por lo tanto, no se hace el recuento, se le pone el coágulo. Pero si viene el médico y le dice, ay, doctorita, urgente, yo necesito ver más o menos las células, pueden hacerlo porque ustedes le colocan ahí, se realiza solicitud médica. Pero tiene que estar anotado, ¿ya? ¿Qué pasa si yo lo tengo el coágulo en el tubo? Vamos a venirnos acá. Aquí tengo el tubo de ensayo y ahí adentro del tubo de ensayo está el dichoso coágulo. No sé de dónde saco un tubo yo. Aquí. Vamos a suponer que este es el tubo de ensayo y aquí tiene el coágulo. Ustedes lo que van a hacer, van a seguir dibujando. Vamos a suponer aquí. Y lo vamos a pintar. Ya, ahí está el coágulo, ¿no ve? Entonces, ustedes este coagulito lo van a quitar con un asa, con una pincita, y aquí van a tener unos tubitos de ensayo.
Estos tubitos, estas no son tubos de ensayo, son citas. Son cortas. Copiar, vamos a tener varios. Ya. Aquí tengo. Miren, estas son mis portas. Voy a colocar, voy a sacar este coágulo, chun, 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 y voy a hacer una fricción aquí. Otra fricción aquí y otra fricción aquí. Digamos que lo devuelvo. Tengo tres láminas en las cuales yo he colocado más chiquititas unos pedacitos de muestrita. Así, chiquitito. Lo mismo aquí. En los tres colocan ahí. Estos son sus coagulitos. Los tres tienen lo mismo. Lo dejan secar a temperatura ambiente. Lo dejan secar a temperatura ambiente. Esto demora, por eso quiero que lo hagan al empezar. Esto demora, no pueden colocar calor, no pueden colocar en la llama, porque esto se forma una película que se sale. Lo dejan secar muy bien, ese coágulo que sacaron de aquí, esa impronta que han hecho una fricción. Como aquí este coágulo tiene todas las células, ahí, ¿cómo se dice? Adheridas al coágulo, las van a despegar aquí porque al friccionar van a salir. Y esto lo tiñen y lo observan. Esto demora, vuelvo a repetir. A veces termina la clase y ustedes terminan moradas las manos hasta los codos. ¿Qué es lo que se hace para evitar eso? Por el reverso van a marcar con un lápiz o con un marcador por el reverso y solamente colocan colorante a estas partes y lavan con mucho cuidado, dejan secar y observan. Hasta ahí me han comprendido, ¿sí? Esto Sí, les doctora. recomiendo, ¿ya? Ahora, cuando yo estoy, esto hay que tener cuidado. Por ejemplo, yo recibí el líquido. Por ejemplo, yo recibí el líquido un lunes 27 por la noche y el líquido no tenía coágulo, sin coágulo. Y cuando yo hice el recuento de células, resulta que este líquido yo encontré 450 células por milímetro cúbico. Pero fíjense que vino un control el día miércoles. Se me fue. Fíjense que aquí el día miércoles vino otra vez del paciente, pero tenía coágulo. Y yo conté con el coágulo y mi recuento me dio aquí, me dio 210 células por milímetro cúbico. El día sábado, otro control, viene la muestra sin coágulo y yo vengo aquí y yo cuento sin coágulo, 410 células. Fíjense, entre la primera y la última no hay mucha diferencia de células. Quiere decir que no hay mejoría, ¿no? Entonces, fíjense en este otro. Tenía coágulo y tenía 210 células, pero yo no debía contarla, porque me puede pasar que me vengan y me digan, ¿por qué tanta diferencia? Aquí tenía coágulo, entonces no debí contarla, debí poner una nota. Porque si yo analizo el primero con el tercero, no tengo diferencia así grande, entonces yo puedo decir, no, es que ese líquido sigue con el número de células elevadas. Pero ¿por qué aquí tiene 210? Esto me está confundiendo, porque tiene coágulo y dentro de este coágulo o se han adherido a ese coágulo a las células. Fíjense que yo misma causo un disturbio. Entonces el médico tiene que cambiar de actitud aquí, de ver si sigue con el mismo tratamiento, ver si ha hecho fiebre, si ha empeorado el paciente para continuar. ¿Está claro, chicos? Hola.
Sí, doctora. Sí, sí, doctora. Muy bien. Entonces, vamos a quedar aquí. Yo voy a seguir trabajando. Nos vemos la otra semana. Tenemos clase con ustedes solo miércoles, ¿no? Sí, doctora, solo. Lunes tenemos, sí, clase. Sí, tenemos lunes porque los exámenes son martes, ¿no ve? Sí, Sí, doctora. Tenemos clases a las 7. Nos vemos lunes. Ah, no, con ustedes no, con sus otros compañeros. Ya, bien. Con ustedes, el jueves que viene creo que es Todos Santo, ¿no ve? ¿O no es Todos Santo? Sí, ya es Todos Santos, creo. sí, sí, ya Es es feriado. Jueves ya no pasamos clase porque estamos pasando hoy día. Voy a pasar con lunes. Y cuando acordemos ya se acabó el contenido. Nos faltan solamente, es que aquí tengo que entrar a profundizar. ¿Listo? Chao chicos, muchas gracias. Adiós. Nos vemos. doctora. Hasta luego, Doctora, doctora. Chao, chao. Bye, bye. una pregunta. Sí, ¿qué hubo? Doctora, el examen de laboratorio, ¿cuándo lo vamos a dar? ¿El Miércoles. miércoles que viene o No, la siguiente miércoles? es que no me acuerdo yo coordiné con Marlene, me parece, no, ya se da. Pregúntenle a Marlene porque la verdad que nos varió un poco por esto de los laboratorios, ¿no ve? Que no se pudo pasar clase, pero si ustedes tienen examen, el último examen es martes, ¿no ve? Sí, Sí, El último examen es doctora. martes, entonces el grupo del miércoles ya puede dar examen. Ya puede dar examen esta semana y la próxima semana dará el grupo de martes. Y el grupo de martes, miércoles ya Eso van a queríamos salir. decir. ¿Listo? Ya. Chao, chao, gracias.